Muy bien, vamos al mensaje de esta mañana. Un Dios vivo ante un Dios muerto. Yo te ruego que me regales tu atención, que saques tus antenitas, por favor, me regales tu atención, porque esta enseñanza de esta mañana es impresionante por el pasaje. Y el pasaje que vamos a estudiar es extremadamente impresionante. Continuamos con el libro de Samuel. Y si tú te acuerdas, el libro de Samuel, no puede haber otro libro que describa la época moderna como el libro de primero de Samuel. ¿Te acuerdas los personajes que hemos conocido? Sí, Elcana, Bígamo, tenía dos mujeres, Ana y Penina. Penina se burlaba de la otra porque no tenía hijos, ¿verdad? Casi que le ponía enfrente a Elcanita para burlarse de ella, ¿verdad? ¿Te acuerdas que también no había rey en Israel? Así había terminado el libro anterior y dice, cada quien hacía lo que bien le parecía en Israel. Ahora remóntate a la época de Cristo, ese es 2000 años atrás. Ahora retrocede todavía 1200 años en Israel. Ahí es donde ocurre todo lo que hemos estado estudiando en primero de Samuel. Y entonces encontramos también que la casta de pastores, y yo sé, cuando digo pastores, hablo de gente como tu servidor, pastores, que en aquel entonces se habían corrompido. Y realmente lo que estaban haciendo era, tenían culto, había alabanza como lo que tenemos acá. Pero los pastores no estaban más interesados en ver la ofrenda que traía el pueblo, ¿verdad? Y no solo eso, terminaban de predicar y había inmoralidad sexual. Dice allí el libro de primero de Samuel que los pastores terminaban de predicar y se acostaban con las mujeres que llegaban a ayudar en el templo. ¿Te puedes imaginar? En vez de guiarles a las mujeres en su caminar con Dios, lo que hacían era engañarlas y aprovecharse. Eso es impresionante. Y eso no puede haber un escenario más. Y uno dice, ¿te acuerdas que te dije? Uno casi que se para y dice que no hay un creyente genuino aquí, y sí lo hay, y es Ana. Y Ana le pide un hijo a Dios, pero no se lo pide para ir a desquitársela delante de Penina, que se burlaba de ella, ni le pide el niño para reivindicarse ante la sociedad. Ana le pide un hijo a Dios para que este hijo, al crecer, le sirviera a Dios. Y entonces Dios le escucha. Ahora fíjate, si tú estás clamando por alguna necesidad en estos días, yo te quiero animar a que sigas, porque Dios escucha. Dios escucha. Samuel, y ese es el nombre del niño. Dios me ha escuchado. Eso quiere decir Samuel, ¿verdad? Y es impresionante que Ana cumple su promesa y le entrega el niño a Dios. Lo va a dejar al templo y el niño crece sirviendo en la iglesia, en el ministerio, ¿verdad? Y es interesante que Dios usó a Samuel para cambiar el rumbo moral de la nación de Israel. Ahora, óyeme, hoy en día, en el mundo, este mundo, hermanos, esta sociedad está, pero usemos una palabra o una frase que nos va a hacer clic rápido. Esta sociedad está patas arriba, ¿no creen ustedes? ¿O solo yo lo veo? Todo está patas arriba, invertido todo, hermanos. Y pareciera que en el mundo no hay rey y cada quien hace lo que bien le parece. Y yo creo, hermanos, que estamos a las puertas de el momento que Jesucristo prometió que va a descender y va a ser el rey de toda la tierra. Así dice la Biblia. Y entonces Dios se va a proveer de un verdadero rey que gobernará a las naciones, como lo describe el libro de Apocalipsis. Está a punto de ocurrir. Yo te quiero animar a ti, fíjate, a que busques de corazón sincero a ese Dios vivo. Fíjate, a ese Dios vivo. No a un Dios muerto, sino a un Dios vivo como es el Señor. Y Él puede darte vida eterna. Yo te animo a algo esta mañana. No busques una religión, porque las religiones son vacías. Yo le contaba a un grupo de ustedes que conocimos en estos días, ¿verdad? A raíz de la BBS.
ni católico ni evangélico. Son nombres que nos hemos inventado nosotros y nos ponemos en el pecho. Porque cuando tú llegues delante del Señor, Él no te va a decir, ¿y tú eras católico o eras evangélico? Y yo te lo he dicho, no, busca las dos palabras, evangelio sí está, pero evangélico no lo vas a encontrar. Y fíjate, cuando estés delante del Señor, Él no te va a preguntar, ¿y tú de cuál religión eras? ¿No? Lo que te va a decir el Señor es, ¿y tú te arrepentiste? Diste la vuelta en U en tu vida y dijiste, ya no quiero seguir viviendo ese estilo de vida y quiero comenzar a vivir con Cristo en mi corazón, con el Dios vivo, de la mano con Él. Eso es lo que Él te va a preguntar. Y ¿sabes qué? Él ya sabe la respuesta. Y aquí lo que vamos a ver ahorita es precisamente eso, la diferencia entre un Dios vivo y un Dios muerto. Si tú te fijas en el tema, Dios vivo está con mayúscula. Y cuando la Biblia hace referencia a un Dios falso, usa la D minúscula. Yo quiero que comencemos leyendo el capítulo 5. Ahora, fíjate, ¿te acuerdas a dónde nos quedamos? Antes de irme yo a Costa Rica, ¿a dónde nos quedamos con Israel y los filisteos? ¿Te acuerdas que pelearon? ¿Hubo una batalla? ¿Sí? Acuérdate que en Silo es donde estaba Samuel, es donde estaba el arca de Dios. Pero en Ebenezer es donde pelean y ahí son derrotados. ¿Cuántos murieron de los israelitas? ¿Te acuerdas? Ajá, la primera vez murieron, ¿cuántos? 4,000. Y a los dillitas, otra guerra, ¿y cuántos murieron? 30,000. ¿Y qué dijeron los israelitas? Mandemos a traer el arca. El arca. Sí, déjame ver. Yo creo que tengo aquí unas láminas que te van a ayudar a entenderlo. Mira ahí a la pantalla, por favor. Sí, esa es más o menos así lucía el arca, cubierta de oro. Y esa estaba en el lugar santísimo del templo, ¿sí? Esa estaba en el lugar santísimo. Y allí, justamente donde las 4 alas se juntan en el centro, dice la Biblia que Dios, la presencia de Dios descendía en Israel y se posaba precisamente allí en el centro. Y cuando Moisés platicaba con Dios, platicaba con él desde ahí, él oía. ¿Te puedes imaginar que Dios está ahí en el centro, la voz de él y platicando tú con él? Cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, es allí donde platicaba con él. Entonces los israelitas están allá en Ebenezer y están peleando contra los filisteos. Y se entablan en una guerra increíble. Y entonces dicen los israelitas, como ya nos mataron a 5,000, mandemos a traer el arca del pacto. Y mandan a traer esa arca que está ahí. Y la llevan cargada. Porque ellos entendían que en el arca estaba Dios. Ahora, tienes que entender una cosa. El arca representaba algo santo. Porque era el lugar donde Dios llegaba. Y platicaba con ellos. ¿Sí? Es el arca del pacto. Pero no quiere decir que Dios andaba todo el tiempo allí. Él descendía y platicaba con el sumo sacerdote una vez al año. Por eso es que hasta el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santo, él mismo tenía que matar un cordero por el perdón de sus propios pecados. Él tenía que ponerse a cuentas con Dios. Llega el arca al lugar y para sorpresa de los israelitas le matan 30,000 más. Es impresionante. Vente conmigo por favor allí a 1 de Samuel capítulo 5:1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Ahora, te voy a ayudar a entenderlo. Mira la pantalla por favor. ¿Qué es eso? Un barco. Pero no es cualquier barco. Ese barco es típico. O era típico de los filisteos. Los filisteos se cree que descienden o eran descendientes de uno de los, tuvieron que ser hijos de Noé, o uno de los descendientes de los 3 hijos de Noé, Cam, Sem y Jafet, correcto. Cam, Sem y Jafet. Se cree que ellos eran descendientes de Cam. ¿Te acuerdas de la maldición que Noé ejerció sobre Cam, sobre Canaán? Pues es interesante que
que los que habitaron esa región se llaman canaanitas. Tuvieron que ser descendientes de Cam. Cam, que recibió la maldición de Noé. No tengo el tiempo para explicártelo, precisamente porque Cam vio la desnudez de su padre. Y según Deuteronomio 11, eso quería decir que se había acostado con la mujer de su padre. ¿Te puedes imaginar? Un incesto. Y entonces Noé maldice a Cam y a los canaanitas que poblaron toda esa región de Palestina y todas las costas de África y entraron hasta África. Los cananeos. Pero eran buenísimos en la navegación marítima. Ellos tenían ese tipo de nave, ¿verdad? Las naves más complejas contenían un montón de ventanitas de donde salían los remos, ¿verdad? Y ellos se movilizaban, pero rápido, ¿verdad? Y tienes que entender que ellos, ahí tienes un mapa de donde ellos comenzaron a poblar las costas y a conquistar las costas. Eran buenísimos, eran guerreros. Eran guerreros. Para el mar eran buenos y para pelear eran buenos. Y ahí está donde llegan a Grecia, llegan a África, llegan hasta la parte de Sicilia en Italia, ¿verdad? Y llegan hasta España, Tarsis en aquel entonces, ¿verdad? Eran grandes navegantes, grandes comerciantes y grandes guerreros, los filisteos. Ahora fíjate, ese es el dios de ellos, Dagón, que tenía la mitad de pez y la mitad de hombre en la mitología de ellos, en la creencia de ellos que ese era Dios. Es interesante esto, hermanos, porque Dagón tuvo que haber sido producto de la imaginación de ellos, de los filisteos. Se cree que era el dios de las tormentas de los mares. Solo para que tengas una idea de lo que ellos vivían en el mar. Cuando les agarraba una tempestad y les hundía los barcos, ellos consideraban que Dios estaba contra ellos o que ellos se habían portado mal. Es un pensamiento mágico y supersticioso, ¿verdad? Pero ojo con esto, porque aquí viene lo complicado. Ellos creían, los filisteos creían que Dagón era el padre de Baal. Ahora, tú dices, ¿y quién es Baal? No sé si tú has visto que en el Antiguo Testamento dice que las naciones paganas adoraban a Baal. ¿Quieres conocer a Baal? ¿Estás listo para conocer a Baal? Ahí está Baal. Yo sé, hasta miedo me dio poner esa foto en mi computadora. Pero es ni más ni menos que la representación del poder demoníaco más alto que puede haber. Y los filisteos consideraban a Dagón el padre de Baal. Cuando los filisteos conquistan una parte de Canaán, entonces empiezan a adorar a Baal por todas las regiones y por todas las tribus. Tienes que entender que Moisés iba por todo el desierto tratando de meter al pueblo de Israel a Canaán, a Filistea, mientras los filisteos estaban conquistando toda esa tierra. Ajá, ¿y a quién adoraban? A Baal. Cuando escuches que dice que adoraban a los Baales, es precisamente esto, la representación de Satanás. Esto es interesante, hermanos, esto es muy, muy interesante. Yo quiero que tú veas ese mapa, y este mapa nos va a ayudar a entender. Allí donde he colocado una estrella, déjame ver, tal vez aquí está. Aquí donde he colocado una estrella azul, mira, aquí está Silo. Para que tengas una idea, Jerusalén está aquí, que es la capital de Israel. Hacia el norte está Silo. Ahora tú dices, ¿y qué tiene de importante Silo? Silo es el lugar donde Elí, Ofni y Finés tenían el arca, donde estaba el templo y donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? Y Silo es el lugar en donde Ana llevó a Samuel para dejarlo en el templo en las manos de Elí, ¿verdad? Y ahí en donde está esa estrella es Silo. Pero yo quiero que tú veas esto. ¿Ves estas estrellitas, 5 estrellitas que están acá? Tan inocentes las estrellitas que se ven ahí, ¿verdad?
pero son las 5 ciudades de los filisteos. Y ellas son, para que tengas una idea, es Asdod, Ascalón, Gaza. Si tú lees las noticias, vas a escuchar mucho de Gaza, porque hay mucho enfrentamiento hasta hoy entre palestinos e israelitas en Gaza. Y aquí está Gat y Ecrón. Cada una tenía un príncipe o rey. Los filisteos, tremendos, eran tremendos los filisteos. Y no querían nada con Dios, para nada. Nada con el Dios vivo, nada con el Dios de Israel. Ellos tenían su propio Dios. Y yo quiero que tú veas ahí rápido, por favor. Que ahí hay pues una flecha que va hacia una segunda estrella azul que tiene que estar a tu lado derecho, ¿verdad? A tu derecha. Esa segunda estrella azul representa Ebenezer. Esa es la ciudad donde los filisteos derrotaron a los israelitas y les mataron a 35,000. Allí es donde de Silo, fíjate, mira, sígueme aquí con el puntero, por favor. De Silo, cuando les matan 5,000 acá, de Silo mandan a traer el arca y la llevan acá. Y para sorpresa de ellos, allí mueren 30,000 más en Ebenezer. Y allí es donde capturan el arca. Y allí es donde comienza ese recuento. Ahora, ya estás ubicado, ¿verdad? ¿Estás ubicado? Ahora mira el versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer, ¿hacia dónde? Asdod. Ahora sigue en el mapa, por favor. Ahí hay una flechita roja que va hacia el sur. Aquí, a Asdod. Y la llevan para acá. Y toda esta región hasta este día es región ocupada por Filistea o Palestina. Decir Palestina es lo mismo que decir Filistea. Y la llevan allí. Y mira lo que hacen ellos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Te puedes imaginar, como que trajeran el arca y tuvieran aquí a Dagón. La gran escultura de Dagón, quizás de madera y de metal, ¿verdad? Y ellos adoraban a Dagón. Y entonces ellos están victoriosos cantando, pero felices, hemos derrotado a los israelitas. Tienes que entender que había sido una gran derrota. Entonces, no solamente eso, aquí traemos el arca. Es más, vamos a poner el arca delante de Dagón, nuestro Dios. Como si Dios estuviera adorando a Dagón. Eso es impresionante. Pero mira, creyendo que el Dios de ellos era superior al Dios vivo, mira qué ocurre, el versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra, ¿delante de qué? Ajá, algo había pasado en la noche. Dagón, mitad pez y mitad hombre, como ya lo viste. Llegan ellos me imagino que abrieron el templo, ¿verdad? De ellos, de Dagón, y encuentran a Dagón ahora postrado ante el arca. Yo creo que Dios tiene su humor, ¿no crees tú? Y lo que les está demostrando es que Dios es superior, que Dios nunca se va a inclinar ante ningún otro Dios porque Él es Dios. Y los otros dioses, dice la Biblia, son falsos. Y mira qué interesante, ¿qué hicieron ellos? He aquí que Dagón está postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. O sea que llegan, hey, algo pasó en la noche, ¿verdad? Y entonces está caído Dagón. Y no puede ser. O sea, ¿cómo va a ser eso que Dagón va a estar postrado ante el arca de estos israelitas? Entonces agarran a Dagón y lo vuelven a colocar en su lugar. Pero Dios sigue vivo y sigue actuando. Mira que viene. Versículo 4. Y volviéndose a levantar de mañana, abren el templo otra vez de Dagón, el siguiente día. He aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y ojo, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. El umbral en el templo es la parte más del fondo, ¿verdad?
Cuando entras a algún templo de cualquier tipo, ya la parte, quizás están las bancas, pero la parte de allá es el umbral. Es interesante que el segundo día ven algo como esto, déjame ver. Mira la pantalla. Ven a Dagón, que está postrado, y que ahora las palmas de sus manos están cortadas y su cabeza está cortada. Yo no sé por qué le han dejado la cabeza ahí. Bueno, han quitado el tronco, ¿verdad? Pero realmente es la cabeza la que está cortada. Yo creo que aquí Dios nos está hablando. Fíjate, es importante entender que tú y yo, antes de conocer al Dios vivo, y nos da risa Dagón, y quizás decimos, chica, esto es como, qué pensamiento más mágico andar adorando a un Dios que realmente no existe. Pero ojo, tú y yo, cuando andábamos en nuestra ignorancia y no conocíamos al Dios verdadero, nos postrábamos ante una imagen. Y yo no sé tú, pero platicábamos con esa imagen, creyendo que la imagen nos estaba escuchando. Y no puede haber nada más falso. Más falso. Ay, hermano, pero yo no he andado en Filistea. No es necesario andar en Filistea. En la propia Guatemala te puedes encontrar templos en donde la gente con un corazón tan sincero ha sido engañada creyendo que esa imagen que está tallada en madera le está escuchando. Vente conmigo por favor al Salmo 115. Es delicado lo que estamos hablando, pero esto es. Deja una marca allí por favor y vente al Salmo 115 por favor. El libro de los Salmos fue escrito más adelante por el rey David. Pero mira el Salmo 115. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, aquí Dios nos va a decir algo pero tremendo. ¿Lo tienes? Salmo 115 versículo 1. ¿Cómo dice? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino que ¿a quién le vamos a dar gloria? A tu nombre. Detengámonos. Casi todas las religiones buscan darle todos los aplausos a un hombre. Casi todas las religiones del mundo buscan darle todos los aplausos a un hombre. Y hermanos, no podemos ser más cuidadosos de eso que otra cosa aquí en la iglesia. Yo constantemente les digo a los hermanos que están en alabanza, vengo de Costa Rica, de una iglesia, la iglesia se llama Emanuel, una iglesia bíblica, es una iglesia grande, y me encantó escuchar, hermanos, que de las 6 alabanzas que cantaron, 5 eran himnos. Himnos. O sea, decir, Checho, ¿y qué tiene que ver Dagón cortado y los... Mira, aquí, sígueme por favor. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero casi todas las alabanzas de hoy en día, y yo no tengo nada contra ellas, yo las toco y las canto y a mí me edifican y todo, pero ponle atención a la letra. Ponle atención a la letra. Bueno, de hecho aquí cantamos una que se llama y es por amor que estoy aquí, y es por amor que no me he querido ir, yo lo entrego todo, hoy lo rindo todo ante ti, Señor. Es impresionante, yo no sé si te había fijado que es por amor que yo, ¿quién es el actor? Yo. Es por amor que yo estoy aquí, es por amor que yo no me he querido ir, o sea, te estoy haciendo un favor, Señor. Hoy lo entrego todo, yo me rindo, lo rindo todo delante de ti, Señor. Te doy toda la gloria a ti. Okay. Yo, Cristo. Ya parece rosario. Yo, Cristo. Esto es impresionante. Pero mira la letra de los himnos. Desde la primera frase, a exaltar el nombre de Jesucristo. Toma un ejemplo. A Cristo coronado. ¿Cómo comienza? A Cristo coronada. Coronadle con muchas coronas porque Él es el digno de toda la adoración y toda la gloria. Él es el verdadero Dios. Ahora sígueme por favor. Casi todas las religiones, casi todas las cosas que se hacen en la iglesia buscan ahora en la iglesia cristiana hoy en día exaltar al yo y no al Dios vivo.
Y me encanta cómo comienza David su salmo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre démosle la gloria. Todos los aplausos. Y mira, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Y mira el versículo 3, y mira qué interesante. Saca tus antenitas, por favor. Si tú tienes el mismo pasado mío, saca tus antenitas. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Qué interesante que Dios le corta las manos a Dagón. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No hablan con su garganta. Y ojo lo que dice el versículo 8. Semejantes a ellos son los que lo fabrican. Wow. Yo quiero que veamos algo aquí, hermanos. Tú y yo vivimos en un tiempo engañados, adorando a un Dios que no es Dios. Y que, como lo acaba de describir el Salmo, estos dioses necesitan ser cargados porque tienen pies, pero no pueden caminar. Pero me impactó lo que dice después. Y semejantes a ellos son los que los hacen. Wow. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo dije, qué impresionante. Mi vida, antes de encontrarme con Jesucristo, era de postrarme delante de uno de estos dioses que necesitan ser cargados, creyendo que me escuchaba. Y dice, semejantes a ellos, era yo. Ajá, semejantes a ellos. ¿Y cómo son? ¿Cómo era yo semejante a estos dioses? Tenía ojos y antes de Cristo yo no veía. No sé si te pasa a ti o te pasaba a ti. Yo tenía oídos y antes de Cristo no escuchaba. Yo tenía boca, pero antes de Cristo no hablaba más que mentiras. Yo tenía pies y antes de Cristo me cargaban y donde me llevaban, allí iba. Y lo que me pedían hacer, eso hacía. Y no tenía conocimiento del Dios vivo. Eso es impresionante. Cabeza, pero no pensaba. Algo que me encanta de este pasaje que estamos estudiando de 1 de Samuel, ¿no te llama la atención que Dios le corta la cabeza a este Dios? Y las manos, como diciéndole a todas esas naciones, a esos pueblos, a esas etnias, el Dios de ustedes no piensa, el Dios de ustedes no puede hacer nada. Pero yo, el Dios verdadero, sí puedo hacerlo todo. Me encanta eso. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, Dios es un Dios que piensa. ¿Sí o no? Dios, a mí algo que me encanta de la Biblia es que es un Dios que piensa. Todo lo que está en este libro es pensado. Y cuando Dios nos quiere decir algo es pero elaborado. Y yo te lo he dicho, no hay nada más cristiano que pensar la Biblia. No hay nada más inteligente, más de Cristo, más de Dios que leer la Biblia, meditarla, analizarla, pensarla. Porque Dios es un Dios que piensa, es un Dios vivo. Pero ponte a pensar, antes de que tú y yo conociéramos a Dios, teníamos pies y no caminábamos, nos andaban. No sé a ti, pero a mí me andaban mis cuates. Y donde ellos me llevaban, allí iba. Semejantes a ellos son los que los adoran. Wow. Pero qué precioso fue haberse encontrado con el Dios vivo. Si tú has tenido un encuentro con el Dios verdadero y has rendido tu corazón a Él, óyeme, yo no sé cuánto tiempo voy a tener la oportunidad de tener tu atención así.
es encontrarse con Él, rendir tu corazón a Él. Es decirle: Señor, yo ya no quiero llevar el timón de mi vida. Yo me quito y me paso al asiento de atrás. Sé tú el que guía mi vida. Ese día es glorioso para todo aquel que se encuentra con el Dios vivo. Y los filisteos estaban jugando a tener al Dios vivo. Vamos a regresar ahí a 1 de Samuel, por favor. Vente conmigo rápido ahí a 1 de Samuel, donde nos quedamos, en el capítulo 5, ¿verdad? Y vimos ahí lo que están diciendo. Entonces, lo que está ocurriendo. Y dice, donde nos quedamos en el versículo 4: y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Lo que encuentran es solamente el tronco, el ñuñuco. El tronco está ahí. Y Dios está diciéndoles: su Dios no piensa, su Dios no hace. Están adorando a un Dios que no es Dios. Y mira lo que dice el versículo 5: por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan, no patean el umbral de Dagón en Asdod hasta este día. O sea que cuando llegan hasta este día, ven el umbral y lo que hacen es saltar y no caminar por ahí. Porque recuerdan el día en el que Dios les demostró que es un Dios superior y más poderoso que el Dios de ellos. Esto es tremendo. Mira, versículo 6: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Ahora, me detengo y esto vale la pena observarlo. ¿Sabes cuál es la palabra en hebreo para tumores ahí? Es hemorroides. Dios hirió a los filisteos con hemorroides, una especie de peste bubónica. Y mira lo que dice ahí, versículo 7: y viendo esto los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios, con D minúscula, Dagón. ¿No te llama la atención qué es lo que dijeron los filisteos? La mano de Dios está contra nosotros. ¿Y cómo está nuestro Dios? Con las manos cortadas. ¡Qué tremendo! Yo creo que es un tremendo pasaje. Y mira el versículo 8: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos le respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Ahora, mira la pantalla, por favor, para que te ubiques en el mapa. Ahora sigue la flecha, por favor. Ahora la flecha está girando hacia hacia tu derecha. Y llegan a Gat, esa tercera estrella que está, o segunda estrella roja que ves ahí. Llegan a Gat. ¿Y qué ocurre en Gat? Vente conmigo, por favor. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande. ¿Y se llenaron de qué? De tumores. De tumores. Qué impresionante. Versículo 10, ¿qué ocurrió? ¿A quiénes le habían consultado primero los filisteos? A sus reyes, a los 5 reyes. ¿Qué hacemos con ella? Llévenla a Gat. Y la llevan a Gat. Porque los reyes querían mantener la victoria, los aplausos y la alegría sobre Israel. O sea, sí, esto nos está haciendo este Dios a nuestro Dios, pero no digamos nada, encubrámoslo todo y sigamos de victoriosos. Llévenla a Gat. Y cuando la llevan a Gat, mueren también con tumores. Qué impresionante esto. Entonces enviaron el arca de Dios. ¿A dónde dice? Mira la pantalla, por favor. Ahora agarran chanfle y se van hacia el norte y llegan a esa ciudad de los filisteos que se llama Ecrón. Y estando en Ecrón pasa algo bien interesante. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado
Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Qué interesante. Mira el versículo 1 del capítulo 6, por favor. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos, ¿cuántos meses? 7 meses. Entonces los filisteos llamando, ahora ya no llamaron a los reyes, ¿a quiénes llamaron? Fíjate, primero llaman a la casta política, ahora llaman a la casta religiosa o espiritual, los líderes espirituales. Vente conmigo, por favor. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ojo que entre los sacerdotes eran adivinos, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagarle, ojo con esto, pagarle la expiación. Ya te lo explico. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Qué es pagar una expiación? Entendamos, pongámonos de acuerdo. Expiación quiere decir el pago por la culpa. Ojo. Expiar es pagar la culpa de alguien. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que las autoridades agarran a tu hijo adolescente manejando alocadamente y te dicen, él tiene que pasar en la cárcel 1 mes. Y dices tú, no, mire señor juez, por favor, permítame a mí pagar ese mes en la cárcel. Bueno, está bien, se lo permito. Y vas y pasas 1 mes en la cárcel en lugar de tu hijo. Has pagado la expiación. Ahora te va a sonar más lógico. La Biblia dice que Jesucristo pagó por la expiación de tus pecados y los míos. Esto es precioso, pero precioso. Entonces le dicen ellos, paguen la expiación, paguen la culpa. ¿No te llama la atención que hay religiones cuyos líderes se han inventado, que dan un certificado y tú mandas una cantidad de dinero por el perdón de una cantidad de pecados? Ese es pagar la culpa. Pero el único que pagó la culpa nuestra es Jesús. Vente conmigo, por favor. Dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y le respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5, ¿qué dice? Ratones de oro. Y dice, ¿por qué ratones? Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis la gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su? Hay algo interesante aquí, hermanos. La expiación, dicen, hagan unas figuras de oro. Y ojo, la figura de oro tenía forma de hemorroide. Yo sé, aquí de la imaginación tuya para allá no soy responsable. Pero tenía forma de tumores hemorroidales. 5. ¿Por qué? Porque eran 5 príncipes de los filisteos. Y le dicen, y hagan 5 ratones, porque son los ratones que destruyen con esa plaga la tierra. Cuando yo leí esto, no hice más que acordarme de la plaga bubónica que azotó Euroasia entre 1346 y 1353. Fueron 7 años donde murió el 60% de la población de China, Mongolia, y se regó por toda Europa. ¿Y sabes cuál era el transmisor? El vector era una pulga. ¿A dónde iba la pulga? En los ratones. En los ratones que llegaban a las costas, en los barcos, y picaban a la gente. Y cuando la pulga picaba a la gente, regurgitaba el Yersinia pestis, que era el bacilo o la bacteria, e infectaba a los europeos y a los asiáticos. Murió. Casi, óigame, si no se hubiera detenido esa plaga, se cree que la población de aquel entonces, porque no era conocida América en aquel entonces, acuérdense que ni había nacido Cristóbal Colón, se cree que la población de Europa y de Asia hubiera muerto completamente. Es interesante. Hay que entender
que cuando un bacilo llega a una etnia y no hay una vacuna, desaparece la etnia. ¿Por qué crees que desaparecieron los mayas y los aztecas con los españoles? Sí, las flechas y la pólvora y todo lo que tú quieras, pero primordialmente lo que los mató fue sarampión, viruela, varicela, para los cuales los europeos y los españoles sí tenían las vacunas. Interesante, ¿verdad? ¿Sabes que estaba leyendo la historia de brotes de la plaga bubónica y hace apenas 100 años hubo un rebrote? Adivina, eso fue para mi sorpresa, adivina a dónde surgió el rebrote de la plaga bubónica. En la ciudad actual de Ascalón. Está ahí en el mapa, es una de las 5 ciudades de los filisteos. ¡Qué impresionante! Entonces le dicen los sacerdotes, miren, hagan una figura de tumores de oro, lo ponen en una carreta, ¿verdad? Le ponen unas vacas y lo ponen allí. Y mira, y explica bien detalladamente. Después los había tratado así, no lo dejaron ir y se fueron. Dice el versículo 7, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen y las cuales no hayan sido puesto yugo. Y uncid las vacas. Acuérdate que uncir una bestia es ponerle todo la armazón que necesita para cabalgar, ¿verdad? Es uncir las vacas y el carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas a la casa. Ahora fíjate, cuando una vaca tiene a un bebé, bueno, cuando un oso tiene a un bebé, ¿cómo se llama el osito? O sesno. Ok, muy bien. Cuando una oveja tiene un bebé, ¿cómo se llama? ¿Aló? Corderito, correcto. Cuando una vaca tiene un bebé, ¿cómo se llama? El becerro. Ok, becerro. Fíjate qué inteligencia de los filisteos. Hagan una carreta nueva y vayan a traer 2 vacas. Y las vacas tienen que estar criando. Es decir, tienen que tener sus becerritos ahí cerca. Y encima de eso pongan los 5 tumores de oro y los 5 ratones de oro. Y ahí ponen el arca de Jehová y la mandan de regreso para allá, para donde están los israelitas. Ellos tenían su plan. Aquí, si las vacas, le dijeron a todo el pueblo, si las vacas se van derecho hacia donde están los israelitas, hacia Silo, entonces quiere decir que es Dios quien mandó toda esta muerte. Pero si las vacas se regresan a donde están sus becerros, entonces ese Dios es falso. Entonces, qué inteligente, ¿verdad? El becerro, ¿cómo? Óyeme, ¿a quién le pones un yugo? ¿A un buey o a una vaca? A un buey. Interesante. ¿Cuántas son las probabilidades entonces que una vaca continúe? Si óyeme, para que un buey comience a caminar en yugo, tienes que entrenarlo, porque al principio el buey se quiere quitar todo eso. Y tú le tienes que estar diciendo, déjate, buey. Y entonces, ahí está el buey peleando. Y allí, ellos dijeron, ya la hicimos. ¿Cuáles son las probabilidades de que una vaca que nunca ha andado un yugo se regrese? No, voy a ponerlo así. ¿Cuáles son las probabilidades de que la vaca continúe derecho? Bajémosle a 10%. Pero lo empeoran. Que tengan becerros, quítenle los becerros, déjenlos aquí y péguenle a la vaca para que caminen. Las vacas que tienen sus becerros tienen las ubres cargadas de leche. Y por instinto de olores y todo lo que tú quieras, ellas quieren buscar a sus becerros para descargar toda su leche y darle de mamar a sus becerros. Entonces, del 10% que tenías de probabilidades que las vacas continuaran derecho, ¿cuántas se quedan? Disminuye. Entonces dijeron los sacerdotes y los adivinos, ya la hicimos. Y dijeron los reyes, con esto convencemos a todos los filisteos y salimos de campeones. Ok, empiezan a amarrar, ponen ahí todo, y empujan a las vacas. Y se van detrás de ellos y empiezan a verlas. Por eso yo he puesto ese simbolito de vacas ahí, porque ahí fue donde ocurrió. Y pasó 7 meses ahí. Y entonces, para sorpresa de todos,
Las vacas continúan derecho hacia Silo. Y los filisteos iban detrás, escondiéndose de los árboles, tratando de ver qué pasa. Y dije, ¿qué pasó? ¿No van a regresar estas? No. Y continuaron. Mira, por favor, vente conmigo ahí el versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar de ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal grande. O sea, Dios existe y Él nos castigó. Y si no, si se regresan las vacas, sabremos que no fue Dios ni su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Qué inteligente, ¿verdad? Yo aquí aprendo algo. Los seres humanos siempre tenemos un plan inteligente cuando las cosas no salen como nosotros creemos que nos deben salir. Pero cuando uno se arrodilla delante del Dios vivo, las cosas empiezan a salir correctamente. Mira el versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y la figura de tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando, bramando, hasta contentas iban. ¡Vámonos! Sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes que segaban el trigo en el valle, alzando los ojos, vieron el arca. Ahora, esos son israelitas ya. Y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Óigame, los filisteos eran ignorantes, pero estos israelitas, ¿qué les pasó? No ofrecían nunca una vaca a Jehová. Era un becerro lo que ofrecías, o un cordero. Pero bien, ellos lo cortan y ponen las vacas y las ofrecen, entendiendo que el arca de Dios había regresado. Mira lo que pasa ahí junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos, ¿qué hicieron? Se regresaron allí. Mira el mapa, por favor. Ahí he puesto otra flecha. Se va hacia Bet-Semes. Y he puesto en azul las regiones israelitas y en rojo las filisteas. Cuando ellos ven que las vacas ya no se regresaron, ellos se devolvieron a sus lugares humillados. ¿Humillados por quién? Humillados por Jehová, por el Dios vivo. Mira el versículo 17. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gan 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta este día. Entonces Dios hizo morir ¿a quiénes? A los israelitas. Dios hizo morir a los israelitas porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Ahora, no tengo el tiempo, pero dice la Biblia en Josué 15:9 que nadie podía ver hacia adentro del arca. Solamente una vez al año el sumo sacerdote, habiendo pedido perdón por sus propios pecados. Qué impresionante. Hizo morir al pueblo a 50,070 hombres. Wow. ¿Cuántos habían muerto en la batalla con los filisteos? 34,000. ¿Cuántos murieron aquí? 50,000 y fichas. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, miren lo que dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿Y a quién subirá de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, desciendan pues y llévensela ustedes. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Mira la pantalla, por favor. Ahora solo voy a dejar 2 estrellas. La de abajo es Kiriat Jearim, la de arriba es Silo. El arca está llegando ya a Silo. Y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Allí
hicieron lo que era correcto. Llamaron a un levita, porque solo los levitas podían manipular el arca. Desde ese día que llegó el arca Kiriat Jearim pasaron muchos días. ¿Cuántos años? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora los israelitas se estaban lamentando. ¿Saben qué aprendo aquí? Y con eso terminamos, hermanos. No se juega con la gloria de Dios. No se juega de ninguna manera. No se juega. Yo quiero que tú veas esto. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. No lo voy a repetir. Entendamos que Dios nos ha sacado de una vida en la que adorábamos a dioses que no entendíamos. ¿Sí o no? Un eslogan que me gusta de Vida Nueva es: una iglesia para el que quiere entender lo que cree. Y porque Dios es un Dios que piensa. No me voy a meter al Salmo, Señor. Mira, entendamos que con la gloria de Dios no se juega. Y Él ha hecho morar dentro de nuestro cuerpo su gloria. Mira, Romanos 3, 21, 23. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Según Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? Para que todos los que creen en Él, oiga lo que dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de quién? De la gloria de Dios. ¿Quieres ver quién es la gloria de Dios? Según Hebreos 1, del 1 al 4, Jesucristo es la gloria de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, habló por lenguas, habló por visiones, habló por sueños, habló a los padres, los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿quién? El Hijo, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ponte a pensar, Jesucristo era el resplandor de la gloria de Dios. Cuando estemos en el cielo no vamos a ver a Dios Padre, vamos a ver a su gloria, que es Jesucristo sentado en el trono. Imagen de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ahora que tú y yo nos hemos encontrado con el Dios vivo e invitamos a Jesús a morar en nuestro corazón, ¿a dónde vive Dios? Ya no está en el arca de oro. Por cierto, solo descendía y se iba. Ponte a pensar, Él ha hecho morar a Jesucristo en nuestros corazones al habernos arrepentido y haber reconocido que Él es el Señor. Y óigame, esto es lo glorioso de este pasaje. Que tú y yo, si nos hemos arrepentido y hemos reconocido que solo Jesucristo salva, si has tenido un encuentro con el Dios vivo y te has puesto a cuentas con Él, óyeme, tienes al Dios verdadero en tu corazón. Y entender esto demanda una vida transformada. Mira Efesios 4, 17, 18, termino y nos vamos. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ojo, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Con esta diapositiva cierro esto. Nadie que conoce al Dios vivo, en serio, continúa viviendo de la manera que venía viviendo. Yo no sé cuál es el caso tuyo, pero hace 32 años, andando en la ignorancia, teniendo el entendimiento yo entenebrecido por la ignorancia que había en mi corazón, por querer hacer lo que a mí me daba la gana y a mí nadie me va a decir lo que yo hago. Por eso estaba adorando a dioses que no son dioses, solamente para cubrir la mancha de mi pecado. Pero ¿sabes qué? Pasaba un tiempo y al sudar la mancha volvía a aparecer. Hasta que un día alguien me habló del Dios vivo. Y entonces hice lo que tú puedes hacer esta mañana. Arrepentirte y decir, ya no voy a vivir como vivía antes. Eso es una vuelta en U. El concepto de Dios que yo tenía y de religión no sirve. Es este el Dios vivo. Y lo invitas a entrar en tu corazón. Óyeme, ahora Él va a vivir en ti. Y esto es lo precioso del creyente.
Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar primero de Samuel.